de 1.700 edificios de Guadalajara van a tener que someterse a la ITE, o lo que es lo mismo, la Inspección Técnica de Edificios. Es lo más parecido a la ITV que pasan los vehículos y que estudia los posibles desperfectos de los edificios. Nos hemos venido hasta el Colegio de Arquitectos de Guadalajara y estamos con Ana y con Santiago para que nos expliquen de qué se trata la Inspección Técnica de Edificios. ¿Qué es exactamente? Pues la Inspección Técnica de Edificios responde a la puesta en práctica de una ordenanza municipal que está aprobada ya desde finales de noviembre, por cuya ordenanza el ayuntamiento regula, controla, conoce el estado de conservación de los edificios de la ciudad, cuyo estado de conservación debe cumplir unos requisitos a los que están obligados los propios titulares, los propietarios de los edificios, por el deber de conservación, que es algo que existe desde toda la vida, no es nada nuevo. Lo único que es nuevo es la forma por la que el ayuntamiento, mediante esta ordenanza, primero lo conoce y segundo lo controla y lo regula. ¿En orden a qué? A garantizar fundamentalmente la seguridad de los ciudadanos en general y el buen estado de uso y de servicio de los edificios, que siempre va a redundar en beneficio de sus propietarios, puesto que va a permitirles conocer a tiempo en qué aspectos o en qué averías o patologías deben ocuparse de reparar antes de que tomen proporciones que encarecería mucho la solución y que la haría pues siempre más gravosa y más costosa. Santiago Cortés y Ana Loriguillo, secretario y vocal respectivamente de la Junta de la Demarcación del Colegio de Arquitectos en Guadalajara, nos explicaron de manera pormenorizada en qué consiste esta inspección. ¿Qué edificios tienen que pasar esta inspección? Pues todos los que tienen más de 50 años, así como los que están catalogados o protegidos. Hay plazos distintos para realizar la inspección y su correspondiente informe, en función de la antigüedad de los inmuebles. En el caso de los edificios anteriores al año 1936 y los catalogados o protegidos, lo harán este año 2013, mientras que los que fueron construidos entre 1936 y 1961 lo harán durante el próximo año 2014. ¿Qué es lo que se analiza un poco a grandes rasgos en esta inspección? Bueno, yo creo que los ciudadanos tienen que tener claro que la ITE es una especie como de chequeo médico. Entonces se va a ver, a grosso modo, con una inspección visual, el aspecto de la estructura, de la cimentación, lo que sea posible de ver la cimentación, las fachadas, por si hay elementos que se puedan desprender y pueden haber algún tipo de daños. También se mira la instalación de saneamiento y de fontanería. Y luego, otros dos aspectos que mira la inspección técnica, pero que no suponen IT favorable o IT desfavorable, sino simplemente recomendaciones, sería la posibilidad de accesibilidad de esos edificios y el estado de ornato, es decir, pues el estado de los acabados, en cuestión de pinturas, pero van a hacer solo recomendaciones de si se pueden hacer mejoras o no, pero nunca van a suponer que si un edificio no es accesible o que no tiene buen aspecto, por decirlo así, no se va a hacer una IT desfavorable por esos casos, ¿de acuerdo? En dicha inspección, un técnico competente, que incluso podrá contratar la propia comunidad de vecinos, inspeccionará varios elementos, como son el estado de la estructura del edificio, así como la fachada y cubiertas, y su red de fontanería y saneamiento, siendo también importante analizar la accesibilidad del inmueble y su ornamentación. ¿A cuánto tiempo hay que hacer una inspección de este tipo? Bueno, pues la primera cosa a tener en cuenta, puesto que estamos en la fase de arranque y de implantación de la ITE, pues ahora mismo todos los edificios que tienen una antigüedad desde que se terminaron igual o superior a 50 años están obligados a someterse a esta inspección, a la ITE. Y a continuación pues irán siendo cada año aquellos que cumplan 50. Entonces, una vez que esté, como decían, a la ITE ya favorable, hay que repetirla cada 5 años. En el caso de ciudades vecinas como Alcalá de Henares, ciudad patrimonio de la humanidad, la inspección se realiza cada 10 años a partir de los 20 años de antigüedad del edificio, mientras que en la capital de España, en Madrid, se realiza en los edificios de más de 30 años, repitiéndose cada 10.
En nuestra ciudad es la primera vez que el ayuntamiento se hace cargo de una inspección de este tipo y lo incluye dentro de su normativa. Esta es una inspección que para esos edificios de más de 50 años nunca se ha realizado. Es decir, es la primera vez que se les va a realizar una inspección de este tipo. Sujetos a esta ordenanza y con esta, vamos a decir, tipificación administrativa, sí va a ser la primera. Pero en absoluto cabe pensar que edificios con 50 años no se hayan ocupado ya sus propietarios y sus moradores de haber llevado pues unas campañas más o menos sistemáticas o no de conservación, de mantenimiento, de limpieza, de reposición, porque los edificios, como cualquier otro bien material, están sujetos al deterioro por el paso del tiempo, y eso es algo que es completamente natural, que además no se puede evitar, y lo que sí hay que hacer es ir tomando las medidas que equilibren pues esos envejecimientos. La finalidad de este informe no es otra que mantener en buen estado los edificios de mayor antigüedad, ya que en el informe emitido se recogerán las posibles recomendaciones en lo que a reformas se refiere. Esta inspección técnica tiene un coste. ¿Es un coste que es fijo o varía en función de los desperfectos que se encuentren? Pues vamos a ver, en principio es variable, depende fundamentalmente de dos variables. Una es cuantitativa y otra cualitativa. Cuando el edificio es más complejo, tiene pues componentes de mayor diversidad y que pueden ser necesario una observación más profunda, es lógico que eso repercuta en un mayor coste. Y cuando el edificio es más grande, tiene más extensión, más metros cuadrados, más altura, pues también. Entonces el coste puede ser muy variable, muy variable. Probablemente yo calculo que no menos de 250, 300 euros, los más sencillitos, y los más complejos y más grandes pues pueden ser 1.000, 2.000 o más euros, dependiendo también siempre, claro, del acuerdo entre las partes contratantes, los dueños de los edificios y los profesionales que hagan los informes. Además de todo esto, y por las cifras que se manejan en otras ciudades, la media es que el 60% de los edificios inspeccionados tendrá que hacer obras por informes desfavorables, por lo que el coste de estas obras, que se realizarán cada 5 años, sería de más de 7 millones de euros, lo que se traduce a su vez, según el ayuntamiento, en una generación de empleo, ya que según los datos, hasta 200 personas del sector de la construcción trabajarían en dichas obras. Para conocer más de cerca cómo se realizaría una inspección de estas características, gracias a una maqueta del propio edificio del Colegio de Arquitectos, que forma parte del conjunto de edificios catalogados, pudimos realizar una aproximación a lo que se analizaría. Bueno, pues ahora vamos a ver in situ cómo sería el análisis de esta demarcación del Colegio de Arquitectos aquí en Guadalajara y ver un poco en una inspección técnica qué es lo que se analizaría. Bueno, pues estamos aquí un poco, para hacerlo un poco así más facilito, un técnico que hiciera la inspección técnica de este edificio, por ejemplo, en este caso, si empezamos por la cubierta, pues intentaría pues tener el acceso. En este caso, el colegio no tiene un acceso, creo que se puede a través de una claraboya, pero imaginemos que el técnico puede, a través de una de estas claraboyas, acceder a la cubierta, ¿vale? Entonces, lo que inspeccionaría el técnico sería el estado, sobre todo, de la limpieza del canalón, en este caso es un canalón oculto, el estado de las tejas, pues hay tejas levantadas que puedan producir. Lo que está buscando aquí el técnico son sitios donde puede haber filtraciones de agua, ¿vale? Con lo cual los puntos críticos siempre son las limas, los canalones y todo tipo de uniones de los huecos, ¿de acuerdo? Luego, si vamos a la fachada, por ejemplo, ya una vez que el técnico ha inspeccionado la cubierta, imaginemos que se pone a inspeccionar las fachadas, lo que va a buscar son elementos que pueden producir daños en las personas, con lo cual cualquier tipo de elemento que se pueda desprender. Imaginemos que hubiera un canalón por el exterior, pues el estado de ese canalón, de tejas de remate que estuvieran sueltas, los dinteles, el estado de fijación de las barandillas, los alféizars, todos los elementos decorativos, pues si no estuvieran en condiciones que se fueran a desprender. Y bueno, ya bajando, ¿no?, el contacto con el terreno. Por ejemplo, en este caso, en la maqueta no parece que haya un sótano, pero bueno, siempre el contacto con el terreno suelen ser puntos conflictivos de entrada de agua, ¿vale? Con lo cual el técnico supervisaría este contorno o miraría si hubiera grietas que pudieran ser un reflejo de si hubiera daños estructurales del edificio, ¿de acuerdo?
Entonces, así un poco rápido sería eso. Luego el técnico revisaría el interior, en este caso de la demarcación, buscando sobre todo pues fisuras, humedades, grietas. Es decir, lo que va buscando el técnico son indicios de que pueda haber patologías en la estructura o que pueda haber filtraciones de agua, es decir, problemas en el saneamiento o en la fontanería. Esta inspección la pueden realizar tanto arquitectos como arquitectos técnicos o ingenieros relacionados con la edificación. Es importante saber a qué arquitectos podemos recurrir y qué personas están realmente capacitadas para realizar esta IT, ya que nosotros como propietarios podemos valorar varios presupuestos e incluso llegar a un acuerdo conveniente por ambas partes con el técnico que se haga cargo de la inspección. Una vez emitido el informe, se dispone de un plazo determinado para realizar las mejoras requeridas en el caso de que sea un informe desfavorable. Tienes 3 meses para solicitar la licencia de obra y una vez que te concedan la licencia de obra, que no es inmediatamente según la presentas, tienes creo que otro plazo de 3 a 6 meses, creo que era, para ejecutar la obra. Bien entendido que ese trabajo puede requerir, dependiendo de sus características, pues la ejecución de un proyecto, la elaboración de una toma de datos más exhaustivas, unas mediciones, y son plazos que en todo caso pueden ser objeto a solicitud de los interesados de prórroga por el ayuntamiento, dependiendo, como decimos, de la envergadura del trabajo, del alcance que tenga y sobre todo también muchos de estos trabajos son en el exterior, de la época del año, de la climatología en la que nos encontremos, porque hay trabajos en cubiertas, en tejados, que solamente conviene hacerlos pues cuando es buen tiempo. La falta de solvencia para algunas comunidades de vecinos que se prorroguen las obras. Bueno, pues en principio es una circunstancia que muchas veces tristemente obliga. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que cualquier reparación que se hace en un edificio, cuando el mal que está produciéndose es pequeño, ese coste siempre va a ser muy inferior al que pueda tener dentro de un año o de 2 temporadas, cuando haya pasado otro invierno y aquello haya crecido y los desperfectos sean mayores y los costes también. A veces uno de los problemas que se plantea a la hora de hacer dicha inspección es su posible coste. Para ello, el Ayuntamiento de Guadalajara ha decidido que para aquellas personas que no puedan asumir el coste de esta inspección, habrá destinados 100.000 euros para su apoyo. Esto se hace con el fin de evitar un incumplimiento en la realización de esta inspección, ya que además tendría como consecuencia una inspección subsidiaria, lo que supone que el ayuntamiento mande a un técnico a realizar la inspección y obligue a pagar sus costes, que pueden ser más elevados que si se busca de forma autónoma. Nosotros hemos querido hacer un recorrido por los edificios públicos y monumentos de nuestra ciudad que se van a someter al IT y nos han salido algunos de los más reconocidos, como el Palacio del Infantado, el Panteón de la Duquesa del Sevillano, la Concatedral de Santa María, el Palacio de la Cotilla o San Ginés, además del Torreón del Alamín o el Ayuntamiento. También visitamos edificios de larga tradición, como la Capilla de Luis de Lucena, la Ermita de San Roque o el Colegio de las Adoratrices, o de uso común, como la Audiencia y Diputación Provincial. Además de estos edificios, que la mayoría conocemos, la gran parte de los que se deberán someter a dicha inspección están situados en el casco urbano, como en la calle Mayor, calle Miguel Fruiters o el Paseo Fernández Iparraguirre. Es importante recordar que todos aquellos que tengan que realizar la IT a sus edificios no lo dejen para el último momento, pues el coste de la inspección se puede incrementar al aumentar la demanda. Y si todavía tienen alguna duda al respecto, el Colegio de Arquitectos, con la colaboración de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Guadalajara, está preparando una jornada informativa sobre el IT para el día 5 de abril en la Sala Tragaluz.